calma, ya sabes cómo lo hicimos la otra vez, y ya está, ¿no? Pues muy buenos días a todos. Hoy, 13 de octubre del 2021, comenzamos nuestra sesión correspondiente a esta clase de los prosistas griegos, con esa especialidad de los autores que llamamos los padres de la Iglesia en lengua griega. Estamos terminando en este momento de ver a un gran personaje del ámbito alejandrino, que es ni más ni menos que Clemente de Alejandría. Nos quedó su obra Estrómata y inmediatamente después pasaremos en esta sesión relámpago, por llamarlo de alguna forma, a ver al gran Orígenes, que como un vino añejado, como un vino precioso y caro, pues va a tener esta particularidad de lo bueno poco, no en tiempo ahora, pero pues sí, que nos sirva como una introducción a su obra. Por la tarde les pasaré la tabla que tengo en mis apuntes de sus obras. Ahora voy a explicar cómo interpretar esa tabla, porque sabemos que Orígenes de Alejandría es el autor más prolífico del cristianismo. No hay ningún autor que haya escrito más obras que Orígenes de Alejandría. El segundo, y esto me lo topé hace un mes o 2 meses con lo de mi tesis doctoral, se llama Dionisio el Cartujano, un autor medieval también muy interesante que los autores novohispanos del siglo XVI, el mismo Juan de Zumárraga publicó 2 obras de Dionisio el Cartujano. Muy interesante todas estas cosas, como sabemos que lo es el conocimiento, y pues bueno, seguramente en tercer lugar estará el latino grande, como sabemos, Agustín de Hipona. La desventaja en el caso de Orígenes es que su obra la hemos perdido casi en su mayoría por diferentes circunstancias que ahora analizaremos. Bueno, pues entonces vamos, como digo, a ver la obra de Estrómata y a pasar a la vida y obra de Orígenes de Alejandría. También les pasaré 3 páginas de obras de Orígenes, el de Principis, como no puede ser de otra forma, un tratado exegético y algún fragmento de los hexaplas. Entonces vamos a preparar con las técnicas modernas, ¿verdad? O como queramos llamarlo, aula invertida, como queramos llamarlo. Sí les voy a pedir de forma libre, ya sabemos que aquí es libertad ante todo, voluntarios, nada más que si alguno lo quiere preparar, sí, por favor que me lo diga. Si lo preparan también 2 personas, no hay ningún problema. Y en la próxima semana haríamos esa lectura de esos 3 fragmentos de las obras de Orígenes. Bueno, entonces para que se vayan preparando y al final de la sesión me dicen si les parece adecuada esta idea de preparar los 3 textos de Orígenes para la próxima semana. Pues estos tapices o Estrómata, del cual también tiene una obra Orígenes muy parecida, pues podemos decir que son una especie de apuntes, de una miscelánea de textos que se conserva en esa gran controversia que dijimos en la sesión anterior, que existe entre los estudiosos acerca de si es una trilogía real o no estas obras de Clemente de Alejandría, Protréptico, Paidogogos o Pedagogo, y esta, que no se tendría que llamar así, que es la que nos ha conservado la tradición manuscrita y que contiene diversos temas que abordan aspectos apologéticos, éticos y temas
prácticos. Lo importante aquí es que en Strómata encontramos esa descripción del verdadero gnóstico. Si recordamos la obra de Ireneo, y aquí en Clemente también el término logos que vimos en la lectura de la sesión anterior, y esa gnosis, ese conocimiento verdadero que está postulando la ortodoxia, en este caso, como sabemos, los padres de la Iglesia, contra la falsa gnosis. El título de Adversus Hereses, sabemos que Adversus Hereses pues es el título latino, el original está en griego, por toda esta circunstancia de la pérdida del original griego, pues por problemas de traducción, de transmisión textual, seguramente, y porque probablemente las bibliotecas que lo contenían pues sufrirían algún tipo de incendio. Una obra tan importante no sería tan normal que se perdiera, pero pues sin embargo se dio. Como sabemos, es una gran obra, es una obra muy voluminosa, son 5 volúmenes, 5 libros, y bueno, el hecho es este. No por el hecho de ser perseguida la obra o condenada, como sí veremos dentro de un momento el caso de Orígenes. Vemos que se presenta en muchos casos y en muchas circunstancias, entonces pues hay que ir analizando en cada caso. Como sea, se conservan y eso es lo que nos importa. Entonces, los ortodoxos y los heterodoxos, principalmente estos grupos gnósticos, que ya hemos visto, marcionitas, valentinianos, el gnosticismo de Ptolomeo, todos estos grupos que hay, teníamos también a través de ese gran descubrimiento de la biblioteca de Nag Hammadi a mitad del siglo XX, pues nos dan testimonio y evidencia de esa gran discusión, de esa gran controversia, de esa mega apología o apologética que se está dando entre los diversos grupos cristianos, que ya hemos estado mencionando y que pues, podemos considerar que es una lucha intelectual, filosófica y teológica que se da entre ellos. Por un lado, ahora solo estamos estudiando la parte principal de los padres de la Iglesia, dijimos, ya vimos Adversus Hereses, Clemente, un poco saldrá en Orígenes, aunque nada más de refilón, pero creo que nos lo había dicho, es Antonio Orbe, un estudioso del siglo XX, un jesuita, quien ha desarrollado pues una escuela verdadera de interpretación acerca del pensamiento teológico de los siglos segundo y tercero, en el cual podemos redescubrir, como hizo él, incluso de forma contemporánea a la aparición de la biblioteca de Nag Hammadi, Orbe iba publicando sus estudios en los años 40, 50, 60, iba publicando la traducción de Adversus Hereses de Ireneo de León, y iban desarrollándose los estudios, las traducciones sobre Nag Hammadi. El objetivo que un servidor considera que tiene toda esta labor intelectual y este redescubrimiento de las heterodoxias cristianas es, pues, doble, en cuanto que podemos confirmar que los padres de la Iglesia sí conocían a sus adversarios, esto es importante, y que también la aparición completa de los textos de Nag Hammadi y de otros descubrimientos que se han dado por ahí en otros momentos nos ayuda a conocer mejor el pensamiento de estos grupos heterodoxos. Para llegar a una gran conclusión, el cristianismo es diverso, el cristianismo tiene diversas ramas en esta época y ya tendencias teológicas, doctrinas
que no solo en la heterodoxia, sino también en la ortodoxia, se demuestran como no únicas o unificantes. La misma teología de los padres de la Iglesia se va mostrando diversa, lo veremos en un momento, cómo esa diversidad o esa característica de que los padres de la Iglesia en cierta medida son libres pensadores o teólogos. El concepto de libre pensador lo podemos encerrar, pero no aprisionar en el concepto de teólogo aplicado a los padres de la Iglesia, porque de acuerdo a una base científica, en este caso filosófica teológica, que es lo que observamos en estos autores, ya lo vimos en Justino, en Ireneo, en Clemente y después un poco más adelante en Orígenes, estos teólogos tienen una base intelectual, tienen unos instrumentos hermenéuticos que denominaremos exégesis de forma específica con Orígenes, pero esta metodología teológica patrística, ¿sí? La denominamos así, llega a unas conclusiones que van a concordar o van a encontrar la aprobación de otros teólogos y de lo que se llama la Iglesia a través de los concilios o de los sínodos. Precisamente a lo largo del siglo IV, que será el gran siglo de los concilios y de los sínodos, y de la ortodoxia y de la heterodoxia. Técnicamente, ya lo digo desde ahora, ningún concilio ecuménico ha condenado la teología de Orígenes. Lo que se termina condenando es a los llamados origenistas, a los discípulos de Orígenes, como después, en el ámbito latino, ya un milenio después, en el siglo XVI y XVII, lo que se condena es el agustinismo, no así la doctrina de Agustín de Hipona, porque también es caer en un anacronismo el condenar el pensamiento de un autor que ya está muerto y pues que no puede cambiar la posición sobre sus obras. En vida, ciertos autores tomaron sus decisiones, ciertos teólogos a lo largo de toda la historia, no solo desde la época patrística, tenemos casos a lo largo de toda la historia. El último caso en la teología cristiana pues fue Hans King, Hans Kung, que quienes conozcan un poquito de este ámbito saben que murió hace muy poco y que generó una controversia o una divergencia teológica en el ámbito de la teología intelectual o académica de Alemania, y en la cual como académico discutía en las aulas universitarias y a través de sus publicaciones con un gran teólogo que no estaba de acuerdo con él, que se llamaba Joseph Ratzinger y que terminó siendo papa de la Iglesia Católica, como sabemos, Benedicto XVI. Pero ellos siempre tuvieron como intelectuales, como teólogos, sus discusiones, sus desacuerdos y sus obras que llegaron a escribirse como adversus, como un contra, ¿no? Un contra King, escribiría Ratzinger, no así exactamente, pero a través de artículos, a través de recensiones, como hoy se lleva en los ámbitos académicos, un autor, un teólogo, un físico puede estar en contra de lo que diga otro físico y así se va construyendo el conocimiento, y desde esta perspectiva pues es como les propongo que ya entraremos ahora a analizar la figura de Orígenes. La división de Astrómata, como vemos, son 7 libros, perdón. Los clásicos han copiado el Antiguo Testamento, el tema del globos espermaticoi, que es retomado de Justino, si recordamos, la imagen y la concepción del verdadero gnóstico. Strómata es ciertamente, dije, hay una mega apologética, porque aunque hemos dicho y reiterado que analizamos a unos autores como los apologistas griegos, pero en realidad todos estos autores también del siglo III van teniendo obras apologéticas. Una de las más grandes de Orígenes, el Contra Celso, pues también es un tratado apologético de género literario apologético. Los temas prácticos los observamos en el libro tercero, el tema del matrimonio, de las virtudes, la práctica de la ascética,
precisamente en el libro quinto esta discusión fundamental de qué es el verdadero gnóstico y la argumentación, que también veremos en Orígenes, de que es una argumentación en torno a el argumento de la existencia de Dios que se va gestando ahora, va a tardar mucho y llegará hasta la Edad Media, donde la existencia de Dios se fundamenta por la común creencia y la fe de diferentes personas en ese Dios, y que eso se constituye como un argumento de verdad. O sea, la verdad en la existencia de la fe de los creyentes ayuda o contribuye a el argumento sobre la existencia de Dios. Y en el libro séptimo, como hemos visto en otras apologías, en autores precedentes, pues encontramos el tema de la herejía y cómo también Clemente describe cómo son estas herejías. Orígenes ahí, este Adamantius, que era parte de nuestros acertijos, el acertijo que pusimos no era para hoy, ya vean o revisen por favor en la plataforma la fecha de entrega de el acertijo que tenemos pendiente. Ya el anterior era sobre nuestro querido, que por su carácter, seguramente una persona de un carácter, podríamos hoy decir, fuerte, enérgico, testarudo, convincente, muy semejante, me atrevo a decir, al de Jerónimo, que lo lleva a realizar toda esta obra magnífica que realizó, y sobre todo al empeño de convertirse en un exégeta, en un estudioso, podríamos decir, en un filólogo del texto bíblico, que esa es su principal herencia. Orígenes dejará una influencia fundamental a partir de él en toda la patrología, tanto en el ámbito griego como muy importante en el ámbito latino. Jerónimo será su gran heredero y también su verdugo, porque las controversias origenitas en las que él desafortunadamente tiene que, participa o genera, y debido también a su carácter, pues termina condenando o promoviendo este gran problema que condena a la destrucción la obra de Orígenes. Es una gran contradicción de la historia de la patrología. Vamos a avanzar un poco. La biografía son 2 láminas, los datos específicos importantes, como en el caso de Clemente, ya hemos visto en autores precedentes, está el cristianismo, los autores cristianos. Si nos vamos al ámbito latino, contemporáneos a ellos están siendo Tertuliano y el gran Cipriano de Cartago, que también están siendo protagonistas de estas persecuciones. Nace en 185 en una familia cristiana de Alejandría, tiene una sólida formación académica constante en todos los padres de la iglesia. El padre de Orígenes, que se llama Leónidas, muere en la persecución del 201 y tenemos este primer gran elemento fundamental de la biografía de Orígenes. A causa de la muerte de su padre, queda como el responsable de su familia, de varios hermanos y de su madre, y la necesidad económica lo lleva a fundar para su sostenimiento y el de su familia esa escuela filosófica teológica al estilo de Clemente, al estilo de Justino en Alejandría. También se convierte en maestro de catecúmenos. Interesante este dato porque no está en una situación que lo lleve en sentido estricto a poder cumplir con esto. Después viene el tema de la irregularidad de su ordenación sacerdotal,
en la cual él tampoco quería en sentido estricto, pero es ordenado sacerdote, pero por algo los obispos o los sacerdotes de Alejandría se fijaban en él, sabían que era una persona culta, preparada, inteligente y por eso podía desempeñar muy bien estas responsabilidades de formación teológica de los creyentes cristianos de Alejandría. Es importante su biografía, que tomó clases o se considera discípulo de Amonio Sacas. Ya en otros autores mencionaremos esa relación. También en los padres latinos es importante tener en cuenta que en algunos casos son discípulos de grandes gramáticos o rectores clásicos y que también son condiscípulos de otros padres de la iglesia o de autores paganos, como el caso de Jerónimo y el emperador Julián, el apóstol. Aquí viene el problema, primer problema en la biografía de Orígenes, que es que esto ya sabemos que es una anécdota muy conocida por el hecho de estar en contacto con sus alumnos, tanto hombres y mujeres, debido a controversias, a malos entendidos, a difamaciones. Él toma esa decisión, debido a su carácter, de automutilarse para conservar su pureza y castidad, porque su objetivo era el de seguir, o su vocación era o él consideraba la de enseñar esos conocimientos teológicos, esos estudios que centrados en la Biblia, pues realizó durante toda su vida. Como dato fundamental también, porque después también es otra gran coincidencia, o no coincidencia, sino situación importante para el desarrollo de toda esta actividad intelectual, la importancia de un mecenazgo en la biografía de Orígenes de Ambrosio, ese gnóstico Ambrosio que convierte Orígenes, o que se deja convertir gracias a la enseñanza de Orígenes. Ambrosio se vuelve el mecena de Orígenes, y esto a lo largo de su vida va a permitir, como en el caso de Jerónimo y también en el caso de Agustín, que sus mecenas en la primera etapa de su biografía intelectual, tanto el traslado de África hacia Roma como de ahí a Milán, los maniqueos son los mecenas de Agustín de Hipona. Es, como digo, muy importante porque la generación del conocimiento en aquel momento requiere pues el soporte del pergamino o del papiro y de las tintas, materiales muy costosos en la antigüedad, y que sin duda, si no tuvieran estos mecenas, si Jerónimo y el mecenazgo de Jerónimo es mucho más grande porque pues él generó las traducciones, generó los comentarios. Vemos que el caso de Orígenes también es importante. Él predicaba, daba homilías, hacía sus catequesis, desarrolla la exapla, como dijimos, la producción cristiana más grande de todos los escritores cristianos. Entonces, para decirlo en términos actuales, pues podríamos concluir que necesitaba de una editorial propiamente Orígenes detrás de ese mecenas, que tenía todo este sostenimiento económico, porque aunque no se menciona mucho en el caso de Orígenes, sí en el caso de Jerónimo y de Agustín, los monjes que estaban a su alrededor en los monasterios de Belén o de Tagaste y de Hipona, en el caso de estos latinos, son ese equipo de trabajo, podríamos hoy decir, becarios, adjuntos, y que no se puede concebir ni la obra de Orígenes, ni la obra de Jerónimo, ni de prácticamente Agustín o otros padres de la iglesia como labores individuales. Ellos están
junto a sus amigos, junto a sus monjes, junto a discípulos, y estos discípulos acompañan a ese maestro y van haciendo las copias de sus obras, fundamental en la transmisión textual de las obras en la antigüedad, y pues le van ahora sí que consiguiendo los manuscritos, van, porque la consulta de una biblioteca en la antigüedad, pues sabemos, hoy no las podemos consultar porque están cerradas, pero, y bueno, tenemos los medios digitales, pero en la antigüedad, pues imaginemos cargar aquellos grandes y pesados códices y localizarlos. Entonces, el bibliotecario, los discípulos estaban en constante relación, trabajo diario para el maestro, porque si, así como las representaciones medievales nos ponen a Agustín o a Orígenes, que vemos en esa representación que tenemos con una pluma, ¿verdad? Escribiendo, pero él tenía esos asistentes que lo ayudaban todos los días a ver este códice, a ver esta copia, las cartas que recibí. El tema de los epistolarios también es muy importante en todos los padres de la iglesia, también en Orígenes, y que sin duda, como digo, requiere de un equipo. Entonces esto tengámoslo en cuenta para las biografías de los padres, aunque no se menciona mucho, pero un servidor sí siempre lo expone porque creo que es algo muy importante de señalar. Se dedica pues Orígenes a enseñar la filosofía y la teología, esos estudios, esos conocimientos que tiene del platonismo, del neoplatonismo, lo va a reflejar y lo encontramos en su obra que se centra, como dijimos, en torno a la Biblia. Bueno, pues la segunda parte de su biografía, importante también el hecho de su movilidad. Conoce Roma, Jerusalén, Jordania, Antioquía, Cesarea, importante Cesarea porque ahí está la biblioteca de Cesarea, en la cual seguramente consulta y trabaja ahí con las versiones bíblicas, la Septuaginta, la versión de Áquila, Símaco, Teodosión, el texto hebreo también, y que con la transliteración de el texto hebreo a caracteres griegos, nos da las 6 columnas, que con la suya, en donde están las anotaciones, y que como un trabajo de edición crítica como Agustín y Jerónimo en su epistolario lo testimonian, las exaplas de Orígenes tenían toda una serie de símbolos, de apuntes que después Jerónimo también hace esto con sus traducciones, y todo este aparato crítico es el que ayuda a esa lectura crítica de estos instrumentos filológicos que ya están construyendo los cristianos. Orígenes y después imitado por Luciano, también del ámbito griego, o como dijimos después, un siglo después prácticamente lo hará Jerónimo. Los padres de la iglesia están leyendo la Biblia, pero desde una perspectiva filológica, desde ediciones críticas. El mismo Agustín en los comentarios a Job o al Heptateuco nos dice que para sus comentarios, como lo está haciendo Orígenes, como lo van a estar haciendo todos los padres de la iglesia a partir del siglo III, para comentar la Biblia, están viendo varios códices que han cuidado que sean buenos códices, buenas copias, y el tema de las versiones, tanto en la Biblia o los textos bíblicos allá donde estos se existen en la lengua original de hebreo, o sea, textos del Antiguo Testamento, o textos neotestamentarios o veterotestamentarios también en lengua griega. Entonces, el estudio, el escenario que tenemos que visualizar para todos estos autores es lo que quiero que nos imaginemos, es que pues como un académico hoy en su escritorio está consultando varios libros. El doctor Molina, saben que les envié los, bueno, de hecho hoy también, ¿verdad? Y el viernes va a continuar su homenaje, tanto
discípulos, profesores y alumnos están realizando estas intervenciones como homenaje al doctor Molina, y pues yo también pude verlo un día ahí en su despacho de filológicas, y quien haya visitado al doctor Molina en filológicas, pues veía que es el despacho de un intelectual, ¿no? Y pues lo que me acuerdo de flashazo de ver las ediciones críticas que un doctor pues puede tener de la biblioteca o que las haya adquirido de forma particular. El doctor Molina estudió de Jámblico, ¿verdad? Y no recuerdo ahora el otro autor clásico que trabajó bastante, tiene unos artículos muy interesantes, un hombre también, yo lo iba a buscar como asesor de mi tesis, pero pues muy amablemente me dijo que pues buscara a Viveros, que también después no, no continué con él, y bueno, con mi comité terminé con otros doctores. Estamos avanzando ya muy bien. En noviembre, en diciembre ya tendremos el examen de candidatura, ya les avisaré esto después. Y pues, como digo, el doctor Molina tenía como un estudioso, un filólogo, un filósofo o un teólogo, porque también aspectos de teología maneja y analiza en Platón y en Jámblico Molina en sus obras, en sus estudios, en sus artículos, en sus ediciones, pues hay que leer a los autores allá donde conservemos la transmisión textual de sus obras o los comentarios o los fragmentos, pues, de las mismas. Y esto mismo porque era lo que hacían los clásicos cuando para este siglo segundo, tercero, o tenemos el caso de Filón de Alejandría, pero también de muchos de los filósofos de la época o los bibliotecarios de la Biblioteca de Alejandría. El trabajo de los filósofos o de los teólogos en esta época también es un trabajo de filólogos. Entonces, en esto no son innovadores los padres de la iglesia, son intelectuales como sus pares clásicos y están haciendo lo mismo. Áquila, Símaco y Teodosión se dieron cuenta de que se estaba llegando a la corrupción textual de la Biblia del 70, y por eso hacen sus ediciones críticas. Orígenes decide hacer lo mismo. Los estudiosos de la escuela aristotélica o platónica están haciendo las ediciones críticas, recopiando en la Biblioteca de Alejandría las obras de los filósofos antiguos. Entonces, la actividad intelectual de filósofos o teólogos, como estamos viendo en este caso, y judíos y cristianos, ya dijimos, Filón o estos cristianos, los ortodoxos o los heterodoxos, Marción también tiene un comentario al Evangelio de Juan, todos tienen como perspectiva leer de forma crítica las fuentes y después comentarlas, analizarlas a través de estos géneros literarios que son, pues, estos estrómatas, las lecturas de Scully, bueno, análisis de temas de forma fragmentaria o monotemática que conservamos en estrómatas, en escolias o en excertas, y después se unen digamos, libros que reúnen varios trabajos sobre diferentes temas, o después las obras sistemáticas, que serán los comentarios exegéticos, de los cuales sí Orígenes pues tenía muchos. Dijimos, funda esa escuela exegética, y esta es la clave porque predicaba o hacía sus catequesis casi todos los días. Conservamos cientos de homilías, bueno, se generaron en su momento cientos de homilías que se ordenaron sistemáticamente. Se han perdido muchas, pero también se conservan muchas. Ahí vemos que es apresado en la persecución de Decio, 50 años después que su padre, pero él sobrevive. Sin embargo, por el daño sufrido por el martirio de la persecución, muere 3 escasos años después en Tiro,
en el año 254. Ya dijimos, las controversias origenistas provocan que muchas obras de Orígenes se hayan perdido, y las fuentes fundamental para el estudio de la biografía y obra de Orígenes son los protagonistas adversarios, amigos, enemigos en vida, los monjes Rufino de Aquileia y Jerónimo de Estridón. La amistad que después se torna en enemistad precisamente por la primera controversia origenista, debido a que Epifanio de Salamina incluye a Orígenes dentro de los herejes en su obra Panarion, y en el año 393, como vemos, se genera esto 150 años después de la muerte de Orígenes. Epifanio acusa al obispo de Jerusalén, Juan, de ser un fiel seguidor de Orígenes, e invita a Juan de Jerusalén a condenar la doctrina o las obras de Orígenes. Entonces esto posiciona, por un lado, a Jerónimo, y sale también en la controversia Rufino, que se posiciona en contra de un tal Atarbio que está visitando los monasterios de Palestina para controlar todo este tema de esa pretendida herejía sobre Orígenes. Entonces se forman estos dos grupos rivales. Epifanio, Jerónimo y Teófilo de Alejandría forman una facción, y Rufino y Juan de Jerusalén se ponen de la otra mesa la obra de Orígenes, que ahora veremos, que se llama De Principis, y la ponen a discusión. Y esto pues genera todo este ambiente de enrarecimiento en contra de las obras de Orígenes y de las ideas de Orígenes. Después hay otra controversia origeniana en el siglo VI, la llamada controversia de los monasterios Laura, que se ubican en el Sinaí, y se genera en torno a esto un edicto promulgado por el emperador Justiniano de un claro tinte antiorigenista, que ordena la confiscación y la destrucción de las obras de Orígenes. Ya en el siglo VI también se han generado obras pseudo origenianas, y los discípulos de Orígenes o la escuela de seguidores de Orígenes, con el paso de los concilios, pues también ya han generado diversas ideas heterodoxas. Y como sea, cierto es que en el segundo concilio de Constantinopla del 553, Orígenes aparece en el listado de los herejes, pero este hecho no determina que sea condenado como tal. El hecho es que esos fieles traductores de Orígenes que salvan su obra, porque lo que conservamos son las traducciones latinas, tanto de Rufino, de Jerónimo, de varias obras de Orígenes, y el hecho de que las traducciones latinas de Jerónimo y Rufino hayan llevado al ámbito latino y a los monasterios latinos las obras de Orígenes en latín, pues permitió que se conservaran. Se conservan algunas en griego, pero principalmente ahí en latín. Tenemos otra importantísima fuente, la Filocalía, que es una antología elaborada por Basilio y Gregorio Nacianceno del pensamiento de Orígenes, la apología en favor de Orígenes de Pánfilo de Cesarea, que nos presenta el listado de las obras de Orígenes, también es otra de las fuentes, y las llamadas catene o antología de textos alto medievales y medievales nos ayudan mucho a reconstruir textos de las obras de Orígenes. Entonces tenemos 7 apartados. Esto nada más lo exponemos así de flashazo. Como les digo, les paso la hoja donde está un poco más grande, basado en o basados en ese listado de la obra de Pánfilo. Se puede tener, en algunos casos solo se conserva el nombre, en otros casos sí se conservan varias de las obras.
quien quiera trabajar sobre Orígenes, tengo los bastantes volúmenes de Source Chrétien con el texto griego, también la gran obra, edición crítica, que de ese creo que nada más tengo un volumen, pero o si alguno quiere buscar por ahí, sumergirse en internet y nos pasa los links donde podamos consultar de alguna forma la edición italiana de Cittanuova, dirigida por el gran estudioso de Orígenes y gran patrólogo del siglo XX, que también falleció hace no mucho, Manlio Simonetti, que pues también se decía que era un Orígenes en vida y que también era como Jerónimo y Orígenes fiel discípulo de ambos porque era su carácter profundamente fuerte. Cuando pude tener la gran oportunidad de tener clases con Simonetti en Roma, pues sudábamos y teníamos miedo de un profesor anciano, gruñón, pero que era una gran fortuna poder tener las clases con Simonetti. Era uno de los profesores más apreciados de la Universidad de la Sapienza de Roma, el equivalente, digamos, a la UNAM. En Italia, la Sapienza de Roma, él era catedrático ahí, en el Instituto Patrístico Agustiniano, y él elegía a los pocos que dirigía para sus tesis, y era profundamente exigente, pero pues esos maestros dejan alguna huella siempre en los alumnos y las leyendas que se generan en torno a ellos pues, también son dignas de mención como se las hago yo ahora. Entonces, obras exegéticas de Orígenes tenemos, como digo, son tres tipos de obras, los escolia o excerpta, o sea, esos notas o fragmentos, las homilías o tratados, ya dijimos todo lo que predicaba, y los comentarios exegéticos como tal, o sea, ya un género literario exegético que se denomina estos tomoi. En la tabla que les voy a pasar están la mayoría de los libros de la Biblia y con unas abreviaturas podemos saber que de varios libros de la Biblia Orígenes hizo de todo, tanto notas, tanto excertas, como homilías, como comentarios. Comenta o aborda muchos de los libros del Antiguo Testamento, pero pues también obviamente varios del Nuevo Testamento. Entre sus obras dogmáticas sobre la resurrección, el importantísimo de Principis, esos Stromateis, parecido, como les digo, temas, podríamos decir una antología de artículos, temas que aborda Orígenes y que se compilan en esa obra, y ese diálogo con Heráclides entre las apologéticas y morales, la famosa apología, los 8 libros contra Celso, el contra Celso, que también como obra paradigmática en la patrología, tanto griega como latina, es valiosa porque nos conserva el texto de la obra de Celso, que va copiando Orígenes o sus discípulos o quien le ayude, y que después de copiar el texto de Celso, él copia, o más bien, él escribe su crítica o su refutación a las ideas de Celso. En muchos otros autores, también Agustín de Hipona nos conserva obras de maniqueos o de pelagianos porque sigue esta misma pauta metodológica o intelectual de copiar el texto del herético o del adversario y refutarlo. Otras obras de Orígenes, lo cual nos lleva a toda esa dimensión espiritual muy importante en su biografía, sobre la oración y la exhortación al martirio. Y en el aspecto crítico, como les digo, una de las páginas que les pasaré será la reconstrucción de sus exaplas, una edición del 19 que me encontré por ahí, y que nos servirá también para adentrarnos un poco más. Ya hemos hecho algún ejercicio, pero vamos a seguir haciendo más de la lectura de los aparatos críticos
de las ediciones críticas de los padres de la Iglesia, que ya hemos visto algo, pero tenemos que ver un poco más como parte pues, de nuestros cursos y de esa generación de competencias que es nuestra responsabilidad y gusto, pues compartir con todos ustedes. Cartas, muchas, los epistolarios, como decimos, son importantes en todos los padres. Ahí a Gregorio, a Fabiano, a sus amigos de Alejandría, hay más, pero solamente escribí estas. Esa obra, la Filocalía, que, bueno, uno de los textos que les paso será sobre esto, y pues para que veamos cómo se extractan estos textos de los padres, y en este caso, como dijimos, pues fue hecha por Basilio y Gregorio, los llamados grandes padres capadocios. En esa línea del tiempo lo pueden revisar, pero pues ya a partir de la siguiente clase entraremos a el siglo IV, a Nicea, y también los capadocios pues van a empezar a salir constantemente. Filosofúmena, ya lo habíamos dicho, en el caso esa obra atribuida falsamente a él, pero que en realidad es parte de la obra de Hipólito, y unos comentarios a Job. Y pues termino con este flashazo. La división de la obra o de Principis. Estos libros, el primero en donde se habla de, digamos, el ámbito divino, la Trinidad y los ángeles, o sea, el mundo antes de la creación. Después, tema que aparece en Clemente, en Ireneo y en casi todos los apologistas, contra los gnósticos, porque se identifica al Dios creador como teológico de la creación del mundo o de lo material y de lo divino. Va a ser uno de los principales temas tratados por todos los padres de la Iglesia, y en este caso, como vemos, también los padres griegos. El tema de la libertad humana, del pecado, y aquí en este libro tercero aparece este problema que va a ser uno de los principales por los cuales se genera la controversia que ya dijimos, y después entrará siempre en esta sospecha. Esta doctrina, ciertamente hoy podríamos decir heterodoxa, no es parte del dogma cristiano o católico en la actualidad. O sea, la apocatástasis o doctrina de la salvación universal. Para resumirlo ahora, aunque lo veremos también al principio de la próxima clase, la apocatástasis, que consiste en que por la misericordia de Dios, todos los seres, incluso el diablo o, o los ángeles caídos, según las concepciones teológicas, tanto judías como cristianas, aquellos que hicieron el mal absoluto o el autor del mal absoluto, el diablo, puede encontrar en el momento del juicio final una salvación. O sea, todos los seres espirituales, tanto humanos como angélicos, se van a salvar según la apocatástasis. Ahí está el problema de esta doctrina. Y cierra el De Principis con el tema de la inspiración y de la interpretación de la escritura, pero desde una perspectiva de la fe. Y pues bueno, algunas personas que entraron tarde les había mencionado que me van a permitir una disculpa, porque tengo que llevar a mis chavos a vacunar. Entonces, cerramos nuestra sesión de hoy, queda grabada, seguramente hoy en la noche o mañana se las ponemos, y quedo con ese compromiso de enviarles el listado de las obras de Orígenes para que lo puedan revisar, y 3 textos para que los preparen, pero sí les pido que si alguno de ustedes quiere trabajar estos textos o leerlos, la próxima clase, nada más por WhatsApp privado me lo diga para organizar bien el inicio de la próxima sesión.